En el anterior tema y en el anterior al anterior habíamos mencionado los riesgos y en este último, en el 8, habíamos hablado de las cargas sobre los taludes. Entonces, ¿qué hacer cuando hay las cargas sobre los taludes o riesgo sobre los taludes o riesgo en el talud solo? Entonces, ¿qué hacer? No solamente está el recurso de los ángulos de inclinación que ya hemos comentado que tienen sus peros, ¿verdad? Porque aumentan el volumen de la excavación, no siempre son aplicables. A veces tenemos que hacer estructuras colindantes con cargas y tienen que ser verticales porque tenemos que construir un muro o alguna cosa. Entonces vamos a ver de qué manera se puede mejorar esta situación haciendo un refuerzo, ya sea de los taludes o de las estructuras que estuvieran en riesgo, como en la última imagen que vimos en el anterior tema, en donde había una casa bastante bonita que estaba en peligro de caerse cualquier rato. Y eso es bastante frecuente también en nuestro medio, no crean que es algo raro, que no ocurre, ¿no? Especialmente, jóvenes, cuando el estado del edificio, de la construcción es precaria, ¿no? Si tenemos que hacer una construcción en el centro, por ejemplo, el casco viejo está lleno de edificaciones antiguas, entonces es muy lógico. Y además, si es que tenemos que hacer una demolición previa para antes de hacer los trabajos en el terreno en cuestión, peor todavía, ¿no? Porque hemos retirado parte de la edificación y lo que queda tiene un equilibrio precario, y aunque no lo tuviera, tenemos que tomar todas las precauciones del caso. Esa es la obligación del ingeniero, apuntar siempre al lado de la seguridad, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar algunos casos bueno, acá están relatadas seguramente de nuevo la inestabilidad, que ya la hemos mencionado varias veces, y vamos a ver algunas formas de reforzar la estabilidad de los taludes o de edificaciones. La primera manera de reforzar un talud es usar puntales. ¿Qué son los puntales? Como bien los conocemos, aquí tenemos los puntales criollos, digamos, que son madera rolliza, pedazos de madera rolliza. Acá los veo bastante largos, ¿no? Generalmente tienen 2,50, 3 metros de largo. Y aquí vemos los mismos puntales, pero con unas piezas encima que le han adosado y que se llaman cabezales. Estos son puntales con cabezales y estos son puntales sin cabezales, y como se puede observar también en esta imagen de los puntales con cabezales, hay algunos que están empalmados, ¿no? O sea, en vez de una pieza, dos piezas o hasta tres. Bueno, tiene sus bemoles, no vamos a comentar eso ahora. Y están estos puntales que son metálicos. Bueno, por eso hablamos del apuntalamiento. Estos puntales que nos sirven como apoyos provisionales, ¿no es cierto?, para contener los taludes, como para ayudarles a los taludes. Acá se ven algunos, ¿no es cierto? Ninguno de los que hemos visto en las fotos, pero bueno, aquí se observa el rol que juega un puntal, ¿verdad? Si lo colocamos de una forma relativamente inclinada, sirve de apoyo al muro o al talud o a la estructura que queremos soportar. Es un apoyo, es un puntal. Vamos a describir qué características tiene el puntal. En primer lugar, es un elemento alargado. En segundo lugar, está soportando un empuje perpendicular, no perpendicular, horizontal, digamos, si es que el empuje fuera horizontal, por lo tanto, la fuerza que está soportando el puntal es una fuerza de compresión. Está comprimido en este extremo y soportado en este otro. Por otro lado, al ser un elemento alargado y estar comprimido, tiende a pandearse, ¿no es cierto? Tiende a tener una deformación lateral. Por último, podemos observar que siendo un elemento alargado, tiene una cabeza o una sección pequeña. En este caso no tan pequeña, pero en los puntales de las imágenes anteriores que hemos visto, y si nos imaginamos ahorita un puntal que todos conocemos, más o menos tiene entre 2 a 3 pulgadas en la punta, porque en una parte es más angosto y en otra parte más grueso, porque es un tronco de árbol, y en la parte de abajo tiene unas 4 pulgadas. Entonces, si nos imaginamos un área de 3 pulgadas de diámetro, nos vamos a dar cuenta que es un área bastante pequeña para un puntal de 3 metros. Entonces, la esbeltez del elemento es bastante pequeña, o bastante grande, mejor dicho, bastante grande, lo que hace que fácilmente no tenga la capacidad de soportar cargas muy grandes sin deformarse.
por eso es que se lo suele flechar, ¿no es cierto? Bueno, pero de momento lo que quería hacer énfasis era que como el puntal tiene una punta de contacto, es muy posible que, y peor si es un talud de tierra el que estamos soportando, es muy fácil que el puntal penetre, punzone, ¿no es cierto?, la superficie del talud, por lo cual se suele utilizar acá en la parte de arriba una tabla que aumente la superficie de contacto y que evite el punzonamiento. Y lo mismo puede pasar abajo, ¿no es cierto? Entonces el conjunto completo del puntal vendría a ser el puntal más las dos piezas de ayuda para reducir el punzonamiento tanto arriba como abajo. Otro detalle que podríamos hacer notar es de que acá el puntal en relación al muro, el muro es vertical, el puntal inclinado fácilmente podría deslizarse hacia arriba, ¿no es cierto? Si lo comprimimos mucho, y acá podría deslizarse horizontalmente también si lo comprimimos mucho. Entonces, en muchos casos hay que fijar la punta o poner un apoyo, ese apoyo que decíamos que se suele llamar solera para reducir el área de la punta perpendicular o casi perpendicular a la dirección longitudinal del puntal. Lo mismo acá, ¿no? Hacer una pequeña excavación de modo que el puntal tenga un apoyo perpendicular y de esa manera se reduce o se elimina la posibilidad de que se resbale. Y por último, si se lo puede fijar clavándolo de alguna manera para que no sufra ningún movimiento, mejor todavía. Ese es el puntal. Por otro lado, al tener una punta, contiene al talud, pero no contiene a todo el talud, ¿verdad? Sino solamente es un refuerzo en un espacio, en una zona de acción, un perímetro determinado. Por lo tanto, para contener todo el talud habrá que poner otro puntal en las cercanías y otro y otro y otro. Y también en cuanto a la altura, ¿verdad? Si esta parte ya no está contenida, tendremos que poner otro puntal. Entonces, en general, el apuntalamiento no había disponibilidad de muchas figuras, por eso lo estoy explicando así. Y peor con los puntales nuestros. Entonces, aquí tenemos imágenes donde se ve uno, dos, tres puntales, pero en general, si queremos soportar un taludo, si queremos soportar un muro o una casa, como lo que hemos visto, tenemos que usar muchos puntales, ¿no es cierto? Y probablemente a diferentes niveles y bien sujetados, etcétera. Y también, si es posible, arriostrados, ¿no es cierto?, para reducir la esbeltez. Entonces, ese es el trabajo que se hace. Los puntales muy chicos no nos servirán para soportar una casa. Tendremos que buscar piezas más grandes. Acá en Santa Cruz se utilizan mucho las piezas de cuche de las construcciones antiguas, que son vigas de 20, 25 centímetros de lado, cuadradas generalmente, de sección cuadrada, y tienen largos hasta de 5 o 6 metros, ¿no? Ideales para usarlas como puntal en ese tipo de circunstancias. Estos otros puntalitos chicos nos servirán para excavaciones chicas de 2 metros, qué sé yo. Acá vemos en esta otra imagen, jóvenes, que los puntales no solamente son los casos que hemos mencionado de madera, pequeñitos puntales, también se pueden usar puntales muy grandes, como se ven acá, y vamos a ver seguramente más adelante, elementos que ya sea vigas metálicas o elementos que se fabrican especialmente para puntales, generalmente del tipo de acero en celosía, ¿no? Como el de los tinglados, así con enrejado. Luego tenemos otro caso, otros casos que podemos ver aquí, el tipo de piezas que se utilizan. Acá tenemos varios puntales, como podemos ver, están ayudando a soportar la pared vecina, ¿no? La pared vecina. Acá se aprecian estas piezas que decía que se fabrican algunas veces especiales, en este caso para soportar o ayudar en la estabilidad de esta construcción vecina también. Entonces son elementos de refuerzo. Las cuñas. En realidad esta foto no debería estar aquí porque no es un puntal, es una cuña. La cuña es un elemento igual, alargado, cumple la misma función que el puntal, pero no se la suele poner inclinada la cuña como está acá, sino así horizontal. Y por lo tanto, como no apoya en el suelo en su otro extremo, tiene que apoyar en otra superficie vertical para que pueda contener lo que está sujetando, ¿verdad? Entonces la cuña es igual un elemento alargado que tiene una acción puntual, que necesita un elemento que amplíe su superficie de contacto y que además tiene que
tiene que tener un apoyo vertical en el otro extremo. El clásico uso de la cuña aquí lo tenemos, ¿no? Con las excavaciones tipo alcantarillado, donde tenemos un talud, otro talud al frente y está la cuña. Y para que no esté en contacto directo con el suelo, aquí vemos unas tablas, ¿no? Que han puesto unas tablas justamente para que no dañen el talud, ni el talud no falle y la cuña cumpla bien con su función. Además que al poner un elemento así, estamos agrandando la superficie de apoyo de la cuña. Sin embargo, esta superficie, por más que tengamos esta tablita que le está ayudando a ampliar su superficie de contacto, no es un apoyo general para el talud, lo cual se demuestra ya que a cierto espacio necesita otro, y a cierto espacio necesita otro, y etcétera, ¿no? Las cuñas y los puntales generalmente se utilizan cada cierto espaciamiento. En algunos casos, acá por ejemplo vemos una cuña acá y otra más abajo. En realidad podría estar bastante más abajo para distribuir mejor el soporte del empuje del talud, ¿no? Pero seguramente si lo ponen muy abajo también va a estorbar. Ese es otro factor que influye en el uso de puntales y de cuñas que estorban, ¿no? Porque ocupan el espacio, justamente el espacio que estamos liberando o excavando, seguramente con alguna finalidad. Acá tenemos una imagen, ¿no? Eh, gigante comparada con esta otra de una excavación donde está soportándose un edificio. Las cuñas son gigantes, inclusive pueden pasar vehículos por debajo de ellas y seguramente están apoyadas en otros elementos muy resistentes al frente y no se puede apreciar siquiera la longitud que tienen, ¿no? En la foto que está cortada acá en este extremo, pero más de 10 metros sí lo tienen, ¿no es cierto? Y están fabricadas para eso, porque ¿qué otra utilidad podrían tener? Y están haciendo el gasto porque es necesario. Se podían haber ahorrado todita esta plata sin poner las cuñas y a ver qué pasa con el edificio contiguo, ¿verdad? Fíjense cómo es la balanza de las decisiones riesgo-beneficio en la ingeniería civil. Otra opción son los entibamientos o entibados, como se llama, que en realidad es un muro que se pone delante del talud, un muro provisional, por supuesto, temporal, formado por tablas, como se ve acá. En realidad son tablones. Tabla es aquel elemento aplanado de madera que suele tener un pequeño espesor y tablón se le llama al que tiene un espesor mayor, ¿no? Entonces se coloca una tabla al lado de la otra, ¿no es cierto? Y se la sujeta con unas piezas largas que son estas y cada pieza a su vez está sujetada con cuñas, como es muy frecuente ver el uso de entibados o entibamientos en la construcción de zanjas. Estas son unas zanjas probablemente para poner o sacar ductos o reparar, qué sé yo, ductos de alcantarillado, tuberías de gas, etcétera. Acá vemos otro ejemplo de entibado también, pero tiene la particularidad, fíjense, de que no son tablas ni tablones, sino que son piezas metálicas. Perfiles metálicos que cumplen la misma función, acá se aprecia bien su sección, y también podemos observar los largueros son de madera, pero las cuñas son metálicas también, fíjense, las cuñas son metálicas. Y bueno, ese es el entibado o entibamiento. Tiene la función de contener los taludes de las zanjas. Son relativamente estables porque si vemos acá entre madera y madera tenemos unos espacios, las rendijas, lo mismo acá. Por lo tanto, si llueve, el agua va a arrastrar esta tierra hacia adentro, el entibado va a contener la tierra, pero no va a impedir que entre el agua, tampoco va a impedir que entre parte de la tierra con el agua, porque el agua arrastra la tierra, etcétera. Son soluciones temporales, soluciones precarias, pero no siempre tan precarias, porque algunas obras grandes, principalmente de camineras, de calles, de puentes, de viaductos, etcétera, se utilizan entibados gigantescos y se utilizan piezas prefabricadas que además son bonitas, ¿no es cierto?, para que queden expuestas y además son de tipo definitivo, no son temporales. Además del entibado que tiene soportes, como podemos ver aquí, las cuñas están no solamente a un nivel, sino también más adentro, bastante profunda la excavación. También está el tablestacado. El tablestacado es como decir tabla y estaca, ¿no? Es utilizar un entibado
pero cuya punta inferior, o sea, el extremo inferior de las tablas o de las piezas metálicas, se empotran en el suelo, se entierran en el suelo, con lo cual, al ser un empotramiento, el suelo ayuda a que la tabla o la pieza o el entibamiento no se desplace hacia la excavación. Por lo tanto, tenemos ya un soporte adicional. Antes teníamos los puntales o las cuñas para soportar a las piezas del entibado, y en el caso del cable estacado tenemos también el empotramiento, que es el hincado de las piezas en el fondo. Entonces este sistema también se utiliza mucho en las excavaciones para alcantarillado. Acá tenemos un ejemplo, lastimosamente no se aprecia, no hay forma de apreciar en una foto que parte de estas piezas están hincadas en el terreno, pero bueno, esa es la idea, y vemos que externamente son similares al entibado, pero podríamos decir que la diferencia está en que el entibado necesita un apoyo arriba, obviamente, aquí tenemos los apoyos arriba, pero no necesitaría teóricamente un apoyo abajo si es que el empotramiento tiene una resistencia suficiente para soportar el empuje del talud. Ahora, si esto no fuera cierto, probablemente necesite otro refuerzo intermedio de puntales o de cuñas, pero en cambio en el entibado queda claro de que necesitamos refuerzos desde abajo hasta arriba, ¿no es cierto? Seguramente abajo en el fondo también hay algún tipo de soporte, ya sea una pieza de madera o una pieza metálica, porque abajo no tiene nada que lo sostenga, ¿no es cierto? En cambio en el cable estacado, el hecho de estar hincado en el suelo hace de que la madera no se pueda desplazar. Otra forma de ayudar a los taludes a que no se derrumben ni se muevan, y ayudar en su estabilización. En nuestro medio no muy usado el método, pero es la colocación de anclajes. ¿Qué es un anclaje? Son cables de acero que se introducen en una perforación, ¿sí? Y dentro de un tubo, bueno, vayamos por partes. Primero se introduce un tubo, se perfora mediante un tubo en un lugar que está previsto, con un ángulo que está previsto, a una profundidad que está prevista. Se introduce un tubo, a través de este tubo se introducen unos cables que están previamente preparados, 2, 3, 4, 5 cables, depende de la capacidad que tiene que tener el anclaje, y luego por el tubo, que tiene un sistema, una especie de válvula aquí en esta división, en esta partecita, entonces se bombea hormigón por el medio del tubo, y este hormigón llega hasta la punta y no puede retornar, ¿no? Solamente llena esta parte, no rellena esta parte de hormigón, sino solamente la punta, y luego no retorna, y se puede seguir introduciendo el hormigón a presión, claro, es un hormigón muy fluido, y esa presión es tan grande que se forma un bulbo aquí, se ensancha esta parte, el tubo solamente llega hasta aquí, por supuesto, entonces acá están los cables, entra el hormigón por el tubo y no puede retornar, entonces rellena el hueco de suelo con hormigón, y entonces ese espacio, ese pedazo del hueco se ensancha, y como está lleno de hormigón se forma un bulbo cuando el hormigón se endurece, y a ese bulbo además están anclados los cables que salen hasta acá. Entonces, por eso se le llama zona de anclaje a esta parte, a la punta, al bulbo de anclaje que está en el extremo interior del tubo. Luego tenemos los cables y el tubo que sale hasta acá, se puede extraer el tubo o dejar el tubo, hay distintos sistemas, y luego los cables se sellan acá y se anclan, se estiran los cables, es decir, se tesan los cables y se le pone un seguro que se llama también anclaje, ¿no? Por eso es placa de anclaje, se anclan los tubos, perdón, los cables. De esta manera entonces los cables están estirando el suelo, este suelo, porque hay una fricción, un impedimento del suelo que le rodea al bulbo, hay una tendencia a irse para allá, lo cual impide que el talud se deslice para allá. O sea, es una especie de costura, ¿no es cierto?, que se le hace al talud. Entonces, los taludes muy grandes, fíjense, aquí tenemos unas fotos, acá tenemos una imagen donde se está haciendo la perforación, por supuesto se hace una perforación con máquina, y depende de la magnitud de la excavación,
y del riesgo para que los anclajes sean más grandes o más chicos, ¿no? Más profundos, más resistentes, menos resistentes. Acá tenemos un talud, como pueden ver, un poco inclinado, seguramente es para una obra vial, y los anclajes, ¿no? Cada cierto tiempo, como si fueran puntales, pero al revés, ¿no? En vez de sujetar la compresión, los están sujetando hacia adentro, en vez de sujetarlos desde afuera, los están sujetando contra el mismo suelo. Entonces aquí tenemos, están espaciados no solamente horizontalmente, sino también verticalmente, como se puede ver, porque son contenciones puntuales también, ¿no? ¿Cierto? Solamente tienen una zona de efecto, no es que con un anclaje vamos a soportar o ayudar o reforzar todo el talud, sino que cada cierto espacio necesitamos repetir la operación para la efectividad del caso. Finalmente vamos a mencionar el concreto lanzado, que es un concreto casi líquido. Aquí yo creo que lo que más ilustra en este caso es la imagen. Es el concreto lanzado, es un concreto que se bombea, hay una bomba dentro del cual se introduce el concreto, que tiene obviamente una dosificación especial, tiene una granulometría, un tamaño máximo bastante chico, y ese hormigón sale a presión por una manguera, como si estuviéramos fumigando, digamos, en este caso el talud, y va formando una capa de concreto, como se puede ver acá, ¿no? Y si lo hacemos más o menos de manera ordenada, va a ir formando una capa del espesor que quisiéramos. En realidad el hormigón lanzado se puede hacer del espesor que uno quiera, porque encima de esta capa podemos poner otra y otra y otra y otra. Los túneles, por ejemplo, se revisten así de hormigón, no se ponen encofrados ni nada, se utiliza el hormigón lanzado y también tiene otros usos. Acá vemos un talud mucho más grande, fíjense, y tenemos de qué manera lo están lanzando al hormigón a través de mangueras y todo con una máquina, ¿no? Por la gran altura que tiene el talud o el objeto que se está concretando, por decirlo de una manera, con el hormigón lanzado. Y obviamente que esto es como si fuera un revoque, ¿no? Como si fuera un refuerzo. Ya por lo menos está protegido el talud de la intemperie, ya el viento no se va a llevar los granos finos, el agua ya no le va a afectar tanto, aunque lloviera, ya va a circular por la superficie del concreto. El concreto tiene cierta rigidez, es una especie de envoltura que se le está proporcionando al talud, entonces es una forma también de reforzar. Y por supuesto que se pueden combinar las diferentes formas de refuerzo. Se pueden usar cuñas y puntales al mismo tiempo, tablestacas, y al mismo tiempo se puede hacer un hormigón lanzado y se pueden poner anclajes, etcétera, ¿no? Se pueden combinar las formas, los ingenieros deberán decidir qué es lo mejor para cada circunstancia.